presentación de la maestra María Teresa Mística. Le pedimos ahora al arquitecto Roberto Ancona su participación. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y muy particularmente a Blanquita por su amable invitación para presentar el libro que en una edición anterior comentamos hace poco más de una década también aquí en este gran recinto. El libro que tenemos hoy el gusto de presentar nos lleva al pasado, más allá de la centenaria vida del palacio, ya que se remonta a la vida del general Cantón, mismo que se estructura lúcidamente en tres partes principales, que coincido con la maestra: la vida del general Francisco Cantón, la construcción del palacio y la vida del edificio constituida por las distintas actividades como edificio público. Dentro de estas tres rutas o viajes se entretejen muchas otras que conforman la trama donde se desenvuelve el texto, muy bien redactado y con profuso material gráfico, procurando siempre inscribir las historias particulares dentro de los contextos sociales más amplios que permiten entenderlos y valorarlos mejor, hecho que contribuye a la construcción de nuestra memoria colectiva y en consecuencia de nuestra identidad. La vida del general Cantón. Yo voy a hacer mi propia lectura y va a estar chévere ver cómo coincidimos y comentamos otras cosas con la maestra Zete. El primer viaje nos permite ubicar la vida de Francisco Cantón en el marco de la Guerra de Castas, ya que inicia el forjamiento de su personalidad al enlistarse en el ejército a la temprana edad de 16 años, hacia 1849 en su natal Valladolid. A partir de ahí leemos su ascenso en la carrera militar, en la que se entrecruzan los eventos bélicos más importantes de aquel entonces, lo que nos va revelando, según Blanquita, valiente y decidido, había comandado varias veces la línea de Oriente de primordial importancia porque resguardaba la frontera entre la zona pacificada y aquella en la que se mantenía vigente la Guerra de Castas. Había demostrado que tenía carisma y don de mando, y que podía fácilmente reunir y dirigir las tropas necesarias para romper un sitio y atacar a un poblado o rebelarse contra el gobierno. Cierro la cita. Todo lo anterior lo conduce a que lo nombren general a la temprana edad de 44 años y después ser ratificado primero en 1982 y posteriormente por el presidente Porfirio Díaz en 1900, percibiendo anualmente cerca de 3.200 pesos anualmente. Después vemos su carrera como político, siendo diputado federal y después gobernador del estado de 1898 a 1902, 2 años antes de que se empezara a construir el palacio. En esta etapa los avatares de su vida lo conducen desde el encubrimiento político hasta el exilio y la cárcel, pasando por estancias en La Habana y México, permitiéndonos conocer las ciudades en las que vivió, las relaciones con los personajes de la época e intuir sus conocimientos urbano-arquitectónicos. Posteriormente se da cuenta de su vida como empresario, iniciando su próspera empresa ferrocarrilera en 1880 a los 47 años, teniendo la concesión de la vía angosta Mérida-Valladolid y la ramal con cala Progreso, y de sus propiedades, la hacienda Cantó en Valladolid, la de Sosil al sur de Mérida, entre las más importantes. Destaca las ventas de sus concesiones ferrocarrileras hasta 1902, cuando termina su gubernatura, en 5 millones de pesos, considerable suma que contrasta con su sueldo anual como general, como comentamos hace un momento. Es claro entonces la afirmación que se establece en el texto en el sentido de que los recursos para la construcción del palacio, que inicia 2 años después, como dije, resultaron de la venta de dichas concesiones. Resulta interesante leer cómo el personaje, hacia los 71 años y después de haber padecido un ligero derrame cerebral 6 años antes, tuviera la idea de construir el Palacio Cantón en el ocaso de su vida, quien en breves años disfrutó del mismo, vivió con grandes reuniones en ella, hasta que sus condiciones de vida iniciaron un declive físico y económico poco antes de su fallecimiento. Una avenida para un palacio. El viaje a través de la historia se une al desarrollo urbano de nuestra capital en general, junto con el auge nequenero y del Paseo Manteco en particular. Su diseño se origina al cortar al centro de las manzanas entre las calles 58 y 56
a partir de la calle 57, dando lugar a un inédito espacio urbano en nuestra ciudad, al constar con sus anchas vialidades, según Arcel Espadas, de 10-30 metros, aceras de 10-70, incluyendo las áreas jardinadas antes de los terrenos, lo que produjo sus relativamente estrechos lotes de 41.6 metros de fondo. Proyecto que resultaba semejante a las grandes avenidas de las urbes como París o México, aunque en una escala un poco menor. Respecto a este capítulo, el primer aspecto a destacar es la interrelación entre el urbanismo y la arquitectura, que la autora deja patentes desde el primer subtítulo, una avenida para un palacio. ¿Cómo imaginar en otro sitio que no fuera el Paseo Montejo la ubicación del Palacio Cantón? La estrecha vinculación entre los hechos urbanos y arquitectónicos queda patente al escribir la historia del palacio en la historia de tan importante avenida. Las imágenes que presenta el libro nos dan cuenta también del proceso de construcción del Paseo Montejo. Resulta el marco para la edificación del palacio. Ahí encontramos desde los procesos de construcción durante el gobierno del propio Cantón, hasta sus luminarias, sus anchas aceras y sus importantes árboles, que en el inicio de su construcción se ven recién sembrados y que a medida que avanza la obra se observa también su crecimiento. Como fondo de varias de las imágenes que están a lo mejor están viendo ahí, nos muestra el panorama de palmeras y veletas que había en Mérida, que constituía el paisaje superior del entorno urbano de aquellos días que inspirara aquella popular canción yucateca. La construcción del palacio, segundo viaje. Aquí el río de la historia se entrecruza con otras historias como la de la industria de la construcción y la renovación que tuvo aparejado con los cambios de las tendencias arquitectónicas y el auge económico que lo permitió, mediante la inclusión de nuevas técnicas constructivas que se realizan no solo desde el proyecto, sino también a través de los obreros de la construcción que vinieron y que reseña el autor al decir: se podría escuchar la lengua maya, el castellano con acento local, español, cubano o de otras regiones de México, y a veces hasta palabras en italiano, lo que nos muestra la multiculturalidad de la construcción y la fusión de diversas vertientes que confluyen en la conformación del nuevo edificio. En el cruce de caminos se encuentran también las historias de dos personajes, ya citados también por Tete, para la historia de la arquitectura local, el arquitecto italiano Enrico de Serte y el ingeniero y arquitecto yucateco Manuel G. Cantón Ramos, entre los más relevantes. Ambos merecerían trabajos independientes de investigación por lo amplio de su currículum y la calidad de sus obras. Del primero se encuentra también el Peón Contreras, diversas haciendas y excelentes capillas como la de Tequit de Regil, etc. Del segundo, desde su formación como ingeniero civil en Inglaterra y como arquitecto en París, su participación en la construcción de vías férreas que seguramente lo acercan al general Cantón, además de que en el libro se asienta que es su sobrino. Observamos que en la autobiografía incluida en la publicación que hoy se presenta, se señala que a partir de 1904, además de ser inspector técnico federal y representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, realizó simultáneamente la construcción del Palacio Cantón, las Casas Cámara o Casas Gemelas, aquí cerca, el maravilloso edificio Ritter y Bock en el centro, y la casa del señor Agustín Vales, entre las más relevantes. Como que trabajaba este señor. En el artículo escrito hace más de 35 años, aportamos información sobre el palacio, su autor y el Paseo Montejo. Un alumno en aquel entonces del ahora arquitecto Ramón Riancho G. Cantón, descendiente directo del general, nos proporcionó generosamente parte del material gráfico para el artículo y posteriormente aportó más fotografías y la autobiografía del ingeniero civil y arquitecto Manuel G. Cantón al texto que ahora presentamos. Otra breve afluente que se enlaza en el río de la historia de este edificio es modestamente la personal, ya que desde estudiante el tema del Palacio Cantón estuvo presente, existiendo la polémica sobre su proyecto arquitectónico. Recuerdo las pláticas con el arquitecto Enrique Manero Peón, director de Monumentos Históricos del INAH, y con otros arquitectos en las que se comentaba que de acuerdo a las características formales del edificio, la parte más destacada del mismo estaba hacia la calle 43, por donde entramos, cuando la fachada principal debía estar
precisamente frente al Paseo Montejo, que es la avenida más importante, lo cual conducía a pensar en que el proyecto se tuvo que adaptar girando 90 grados el edificio para lograr que su eje mayor tuviera el completo desarrollo. También se platicaba acerca de los distintos tratamientos diferentes de las fachadas, tanto en la sección sur, donde estamos ahorita de 2 niveles, y la del frente de 4. Lo anterior abría la polémica sobre la ejecución del proyecto de Deserti, que si bien el texto se comenta que tuvo varias modificaciones, aún está pendiente la aclaración de la participación del arquitecto italiano y del yucateco en el proyecto, ya que en el texto del libro se asienta que, teniendo en cuenta que el autor del proyecto Deserti sale de Mérida en 1902, el arquitecto Manuel G. Cantón, entre cuyos descendientes se ha transmitido la versión de que no solo fue un cambio el que sufrió el plan original del edificio, sino muchos, tanto para adaptarlo a sus dimensiones del terreno en el que se edificó, como para las necesidades y gustos de los propietarios, está en el texto. También señalan la lamentable pérdida de los planos originales, por lo que hasta ahora no hay ninguna certeza sobre las modificaciones realizadas. Las incógnitas crecen cuando observamos que la autora nos relata la adquisición de los predios para la edificación del inmueble, que se realizan 4 de ellos en 1903 y uno más en 1904, resultando posteriores a la partida del proyectista Deserti. Entonces, ¿cómo realizó el proyecto? Sin tener un terreno definitivo, lo mandó desde Italia. Lo que sí se aclara es que lo estrecho del lote motivó a adquirir un predio en la calle 54 por 43, donde se ubicaron las caballerizas, y así como la vigorosa cúpula, que también sirvió como sala de juego, siendo este un espacio muy interesante que hasta ahora existe afortunadamente. Sistemas constructivos. La profusión de fotografías de la construcción del palacio puede resultar un excelente medio para conocer los materiales y técnicas de construcción que se utilizaron en el mismo. Destacan las bóvedas de ladrillo que se utilizaron tanto en el pasillo central como en la escalera. Estos hechos por artesanos italianos. Se ve ahí los tipos bigotudos y con otra ropa, mucho más altos que los locales que estaban con ropa de trabajo. Los sistemas de construcción de los techos con refuerzos de vigas y los refuerzos de las columnas precoladas con alma de acero para ligarlas adecuadamente a toda la estructura, la calidad de las mamposterías, la mezcla de las técnicas con materiales nuevos, como en aquel entonces el tabique que se usó para base de las columnas. En las fotos se observa la limpieza en la obra, los nuevos diseños de carpintería en las puertas distintos a los coloniales y la calidad de la ejecución de su importante escalera principal, así como de las grandes lámparas o candiles que engalanan todavía algunos de los espacios del palacio. El análisis de los costos finales de la casa por más de 730,000 pesos y los conceptos que contiene el resumen nos pueden servir para el análisis de costos de los procesos de construcción de aquella época. En la lista de gastos de edificación aparece el cobro de un 5% de honorarios del arquitecto, cantidad relativamente pequeña, hoy se cobra más. Sin embargo, el tamaño de la obra tal vez lo justificaría. En ese momento era una obra enorme. Posteriormente se señala que lo invertido en el palacio junto con la caballeriza y el mobiliario ascenderían a cerca de 1 millón de pesos. Una tremenda obra. Como parámetro comparativo, sabemos que menos de una década atrás se había terminado el Palacio de Gobierno con un costo de 170,000 pesos, aproximadamente tal como señala el libro sobre el centenario del mismo, de la autoría de Piedad Peniche. El Palacio Cantón, recinto público. El tercer viaje lo representa la vida del edificio y las actividades que desarrollan posteriormente en él. En los 111 años de vida destacan 3 etapas principales. Los solo 21 años como residencia de la familia Cantón, después los años con diversos usos como escuela, casa de gobernadores, el Instituto Yucateco de Antropología e Historia, para finalmente convertirse en el museo hacia 1980, habiéndose transcurrido 43 años con este uso hasta el día de hoy. A través de ese tiempo vemos cómo desfilan distintas personalidades de la política nacional y estatal, desde presidentes y gobernadores hasta familiares y estudiantes,
Con UTT, aquí estudiamos y veníamos a estudiar a la biblioteca. Que se van quedando fragmentos de su paso en este edificio, de tal modo que la vida de los individuos se entrecruza con la del palacio, construyendo una identidad social del mismo mucho más amplia, al ser la arquitectura escenario precisamente de la vida social. En este viaje nos interesa destacar cómo se convierte el inmueble de uso privado a uso público, lo que nos lleva a pensar en el tema de la identidad que los grupos sociales le asignamos a los mismos y las variaciones que con el tiempo se establecen con él, imprimiendo rasgos particulares en cada etapa de su existencia. En el texto vemos las imágenes del gobernador González Beitia y su esposa en el palacio, padres de Blanquita, cuando era residencia de los gobernadores, por lo que la historia de la autora está estrechamente vinculada a ese edificio en distintas etapas, cuando su padre fue gobernador del estado, cuando estudió en el primer local de antropología y posteriormente como directora del propio museo, entre las más relevantes. En el texto se señala después la intervención para convertir el museo hacia 1975, cuando el arquitecto Manero se hizo cargo del proyecto y obra, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente comentadas, cambió el acceso principal hacia la calle 43 y construyó la escalera por donde todos entramos hoy. Tal como se consigna en la publicación, este espacio correspondía originalmente al comedor, siendo ahora acceso principal. Otro de los trabajos importantes fue eliminar algunas paredes intermedias para darle mayor fluidez al espacio museográfico. La solución adoptada fue dejar unas uñas o unas pequeñas caladuras al centro de las columnas, testimoniando sutilmente que anteriormente existían los muros. Trabajando en el INA, me tocó ver la realización de las tareas realizadas con gran minuciosidad. Particularmente quiero destacar la restauración y rehabilitación de las lámparas. Se limpiaron, se desarmaron, se volvieron a cablear con cables transparentes, se volvieron a armar completamente y se subieron. No se fueron a algún otro lado. A cargo de la diseñadora de interiores Beatriz Moreno, esposa del arquitecto. Poco tiempo después, el arquitecto Manero me encomendó de manera profesional la habilitación del área del sótano para bodega del museo. El arquitecto me planteó el problema de eliminar los muros, pero sin darme las soluciones, obligándome a pensar sobre la mejor de ellas. Recuerdo que al ver mi cara de asombro, ya que le dije, pero arquitecto, hay que tener en cuenta que los muros cargan todo lo de arriba, 2 pisos y después 4 pisos. Y con una sonrisa me contestó, piensa en la mejor solución. Esta fue realizar perforaciones en forma de arcos en los muros que se cargan solo, resultando mayor accesibilidad sin comprometer la resistencia estructural de los mismos. Comentarios finales. Hoy vemos nuestro Paseo Montejo cómo se ha empobrecido, no solo por la calidad de sus recientes edificaciones, sino porque la amplitud de su espacio urbano no se ha continuado en sus sucesivas prolongaciones, disminuyendo el tamaño de sus aceras y eliminando su doble hilera arbolada, que además de generar un microclima muy agradable para el peatón, ha servido de marco para numerosas actividades. El relevante espacio de sus aceras se podría mejorar si se adecuara su diseño a las características originales, sin perder de vista también su conciliación con las necesidades actuales. Por otra parte, considerando el tiempo transcurrido entre la modificación más reciente del Paseo Montejo, la que se hizo para incluir ciclovías, el estacionamiento vehicular y el transporte público, eliminando uno de los 3 carriles de que constaba originalmente y dificultando el tráfico en horas pico, sugiero atentamente a las autoridades competentes se realice una evaluación de los beneficios que han aportado distracción, ya que en varias manzanas observa que los carriles destinados a estacionamiento, como el que se encuentra aquí al lado, están inutilizados, ya que tienen jardineras en los extremos y se prohíbe el estacionamiento en el área que delimita. Pienso que es correcto que esta avenida cuente con una ciclovía. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la evaluación que se realice, se podría ajustar su diseño para dar mayor fluidez al tránsito colectivo, al vehicular y al ciclista.
Al final de la lectura de este excelente trabajo nos preguntamos sobre el futuro del Palacio Cantón. ¿Seguirá siendo museo? Ojalá así continúe, es lo que pienso, y que se mantenga como edificio público para el disfrute de todos, tanto locales como extranjeros. El conocer la historia del palacio nos invita a reflexionar sobre la identidad de los distintos grupos sociales le asignamos a las edificaciones, no solo por sus características arquitectónicas, sino por ser también el escenario de distintos acontecimientos sociales en el trayecto de la vida del inmueble, que se entreteje con la urdimbre histórica de muchas personas y le confieren a la edificación un lugar importante entre nuestro patrimonio urbano arquitectónico, ya que la arquitectura, como hemos dicho, es presencia física y simbólica del conjunto social. Al reflexionar sobre las características arquitectónicas del Palacio Cantón, nos motiva a pensar acerca de la transición que se vivió en aquel momento, cuando se pasó de la arquitectura colonial a la ecléctica, repitiendo la elección de un modelo extranjerizante para significar a la emergente clase dominante. Este hecho presenta rasgos comunes con relación a la crisis de identidad en la que se debate nuestra arquitectura actual, ya que se continúa eligiendo predominantemente modelos extranjeros que se adaptan a las características locales con mayor o menor éxito. Por último, quisiera agregar otro breve afluente más a la historia, la de mi querida hermana Nina, que no pudo venir hoy, quien al recibir la invitación a asistir a este evento me escribió lo siguiente: acabo de leer tu invitación al Palacio Cantón, bello testigo de nuestra historia. Mil gracias y felicidades. No sabes lo triste que estoy de no poder asistir a tan fantástico evento. Me gustaría muchísimo escucharte. Amo a ese palacio, pues forma parte de las cosas que hacen de nuestra ciudad preciosa. Puede ser de los edificios más lindos que tenemos en Mérida y en la República. Ojalá tuviera elevador para acceder al edificio. Debe haber alguna forma de instalarlo sin perjuicio de la belleza del edificio, especialmente en estos momentos en los que, aparte de museo, se utiliza para conferencias y otras exposiciones, actividades que me pierdo yo y no sé cuántas personas más que sufren de esta discapacidad y que estarían felices de poder asistir. De acuerdo a lo anterior, hago entrega al director del museo de una pequeña propuesta para integrar ese elevador para acceder. Respondiendo a la... Disculpen, pero pues la vida tiene muchas vueltas. Pues ya, para terminar, el recorrido que hemos hecho destaca la historia de su promotor y primer propietario, quien después de más de 110 años sigue estando ligada a su vida y a su obra, al seguir denominando al inmueble como Palacio Cantón. Recomiendo ampliamente el disfrute de la lectura de este excelente libro. Muchísimas gracias.